La campaña 16-17 comenzó con optimismo para los productores, con números renovados para la siembra de trigo y las potenciales hectáreas que se sembrarán del cultivo de maíz. En el marco de Apresido, un especialista como Teo Sorraquín analizó en profundidad cada uno de los números y las rentabilidades de los cultivos e instó a los productores a no comercializar en el primer trimestre del 2017 el trigo, utilizando, por supuesto, herramientas de cobertura. Desde diciembre de 2015, los productores argentinos tienen condiciones de comercialización similares a las de sus colegas y competidores del resto del mundo. Teo Sorraquín analiza la campaña 2016-2017, en la que el ánimo, además de los números, están rubricando la toma de decisiones. Esta es una campaña totalmente distinta a la campaña anterior, y lo que cambió es mucho más cambiaron cosas concretas, pero ahí cambió sobre todo la emoción. Hay un esquema de confianza y de cambio de escenario externo que generó un clima de expectativa. Y cualquier emprendedor lo que necesita de mínima es un clima de expectativa. Después ganás y perdés y lo que fuere. Lo que estamos viendo en el agro ahora es interesante porque empezamos a ver los negocios como los miran nuestros competidores. Miramos los precios, miramos los costos, miramos la tasa de interés y no estamos pendientes de si un ministro o un secretario decide cerrar una exportación, entorpecer un mercado. No dependemos tanto, pareciera, por lo menos de este gobierno, da señales de que la arbitrariedad no es uno de sus fuertes. Después te pelearás con el clima, te gustará el precio, el dólar no te gusta, pero lo que no tenés es un cambio de regla de juego en la mitad del partido. Eso es el primer estímulo para empezar a hacer cosas. Después hay que ver en qué actividad estás, en algunas ganás, en otras perdés, pero eso te diría que es el marco principal desde lo estomacal y después llevado a la cabeza, pero primero desde las sensaciones. Teo, y con este cambio de escenario, tanto político como de precios para el productor, ¿cómo se ubican los arrendamientos en las distintas zonas productivas? Trigo al final va a haber un poco menos que lo que pensábamos, fruto del clima. El trigo hoy, si vos usás un precio de $160 la tonelada en campo alquilado, no es un bruto negocio, no es un muy buen margen, salvo que tengas un cultivo de segunda, puede ser soja, puede ser maíz, que te mejora mucho la cuenta. Es más, un trigo soja te compite bien hasta con un maíz, que hoy es el que mejor margen tiene. Para trigo lo que estamos viendo es, si usted tiene necesidad financiera de en diciembre, enero vender ese trigo porque viene con la lengua afuera o tiene que venderlo, probablemente estos precios son precios para ir pensando que hay que capturar, porque no pareciera haber una gran expectativa. Yo no recomiendo qué precio, pero digo que yo con este precio, si voy a vender en enero, voy tomando algo de este precio. Si usted puede y dejar, no voy a vender el trigo a partir de abril, ahí ya probablemente tenga un diferencial de 10 o 15 dólares más de precio. Entonces, la parte financiera condiciona a veces las decisiones económicas. Eso lo vería por un lado en trigo. ¿Cuándo necesitas vender? ¿Qué estrategia tenés para financiarte si decidís guardarlo? Y el otro punto es apostar o no a la calidad. La calidad no solo depende del hombre. Uno puede sembrar variedades que dan más calidad. Hay que aprovechar los fertilizantes, entre comillas, baratos de este año. Hoy en kilos de trigo o una urea sale 30 o 40% menos kilos que lo que salía el año pasado. Es una muy buena oportunidad. Ahora, si a mí me toca un noviembre cálido, la calidad por ahí no la tengo. Pero yo apostaría parte de mi negocio a buscar un trigo de calidad. Si el clima de la primavera viene bien, hacer quizás una doble fertilización. Entonces, por un lado de la producción, buscar un poco de calidad. Si no va a calidad, no importa, esa fertilización va a ir a rendimiento, o sea que por algún lado va a compensar. Y lo otro es momento de venta, creo que es un tema para tener en cuenta. Partiendo de la rentabilidad sin retenciones y a precios actuales, el maíz asoma primero y la soja queda tercera, aunque en tándem con el trigo escala al segundo lugar. Si bien cambia por región, yo diría que maíz versus trigo soja es como una pelea pareja. Maíz solo, como cultivo único, creo que el maíz está mejor. La soja con estos precios de ahora, alrededor de 2.60, está probablemente tercera la soja de primera en esa ecuación. Y esto que se entienda que estamos dando como un ranking para la nota, pero esto va cambiando según. Pero yo diría maíz, trigo soja o trigo maíz en algunos lugares, y soja en ese orden parecería ser que pareciera un ranking posible. Trigo solo, que a veces ocurre en el sudeste o en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, hay que tener mucho cuidado con lo que se paga de valores de arrendamiento. Sacamos de cuenta que, aunque el campo sea propio, uno tiene que apuntar a por lo menos pagar lo que pagaría por un arrendamiento. Entonces,
El trigo ahí estamos hablando de lo que hablábamos antes, guarda cuando vendés y fíjate si la calidad no es una buena alternativa para mejorar el precio. En base a las estimaciones que se hacían a principio de campaña del área sembrado en trigo y la realidad que hoy tenemos, ¿cuál es la estrategia de comercialización que debe tomar el productor frente al escenario del mercado? Si sacamos las zonas que estuvieron inundadas, que tienen una dinámica propia, los arrendamientos han subido en quintales de soja entre un 10 y un 40%, digamos un promedio del 25%, 25, entre 20, 30. Eso respecto al año pasado. Si yo voy 3 o 4 años atrás, no es tanta la suba, porque el año pasado y el anteaño ya había habido bajas del arrendamiento. Entonces, me parece muy importante que tanto los que alquilan el campo a un tercero como los que le toman el campo para sembrarlo, tratemos de ganar en forma sustentable y no armemos una burbuja de arrendamiento que es como una burbuja financiera, que en un momento por la disputa de la tierra se paga más de lo que se puede pagar. Creo que eso es un tema a mirar. Los campos subieron y probablemente está bien que suban porque habían bajado bastante. Pero dentro de nuestros indicadores lo miramos y en las empresas que yo participo no convalidamos valores que nos parece que no es para ganar plata. Nosotros, este negocio necesita rentabilidad para ser sustentable y no puede ser que la rentabilidad sea solo para el dueño de la tierra, tiene que ser compartida. ¿Cómo debe el productor balancear la rotación dando sustentabilidad al sistema con estos números en los insumos, los que se presentan al mercado y la rentabilidad potencial que puede proyectar? ¿Qué le faltaba a nuestra rotación agrícola? Gramíneas, trigo y maíz. ¿Qué te ofrece hoy el maíz? El Excel, mejor resultado que la soja. Tenés fertilizantes 30-40% más baratos. Como decimos con algunos clientes míos, si no sembramos maíz este año es porque no queremos sembrar maíz. Porque a diferencia de los otros años, si bien obviamente es un cultivo que cuesta entre un 50 y un 70% más caro hacer una hectárea de maíz que hacer una hectárea de soja, hoy por lo menos el premio está arriba el maíz que la soja o el trigo soja. Entonces creo que además de elegir por gusto, por equilibrio y sustentabilidad para nuestros suelos, además pareciera que el premio también va a estar en tener un planteo más equilibrado y con más gramíneas. Ojalá la Argentina pueda hacerlo. En parte esto es porque al maíz se le sacaron todas las retenciones y a la soja no. Pero bueno, aprovechemos esta circunstancia para devolverle al suelo parte de lo que le hemos sacado. Sorraquín analiza las opciones de comercialización que se abren para los productores con mercados normalizados. Si ha habido otra pérdida de valor de estos últimos años, del gobierno de los últimos años, es también que hemos desaprendido cosas. Hace 5 o 6 años los mercados de futuro, o 7 años, funcionaban bien. Había liquidez en soja, podías hacer operaciones de futuros en mercado a término en soja, en trigo, en maíz, no en girasol. Bueno, trigo y maíz desaparecieron, prácticamente no tenían liquidez. Entonces, por más que vos pensaras en una estrategia, no podías ir a Chicago porque no podías sacar los dólares. Entonces, empezamos a desaprender. Entonces, tu único instrumento era el forward y algunas operaciones dentro del mercado con soja. Eso hay que volver a entrenar eso, decir, che, ese instrumento está, el mercado a término tiene que hacer una política de volver a recuperar liquidez, buscar las promociones para que esto vuelva a ser atractivo, volver a la capacitación, porque lamentablemente se desaprendieron cosas, no por gusto, porque no tenía sentido saberlas, porque vos decías, voy a hacer un put de trigo, no había. Entonces, creo que parte del reaprendizaje, esto es como si uno hubiera tenido un accidente y requiere rehabilitación. Bueno, tenemos que rehabilitarnos en la cultura de la competitividad, donde es más importante la competitividad que la decisión de un funcionario, es más importante aprender y mirar los mercados que no mirarlos. Creo que tenemos que volver a entrenar. No es que estamos fuera de competencia, pero probablemente podemos dar más de lo que vamos a dar incluso esta campaña que viene.